Buenos días. ¿Se escucha bien, verdad? Sí. Pues hoy vamos a seguir con la serie Hacia una iglesia madura. La semana pasada se empezó comentando el 1 Corintios, el capítulo 15, hasta el versículo 22. Y Joan nos recordó el pasaje en el que Pablo le explicaba a la iglesia de Corinto la importancia de la resurrección de Cristo. Hablaba de la resurrección de Cristo. Y de hecho la resurrección de Cristo es el centro de nuestra creencia, es la base de la fe cristiana. Sin la resurrección de Cristo no tiene sentido nuestra fe. Y vamos a continuar con el pasaje, con el capítulo 15. Es un pasaje un poco largo, pero me gustaría que lo leyéramos ahora. No sé si está puesta la... Sí. Pues si queréis acompañarme, 1 Corintios capítulo 15, versículos del 22 al 58. Y dice así: Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, después, cuando Él venga, los que le pertenecen. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino a Dios el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder. Porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte, pues Dios ha sometido todo a su dominio. Al decir que todo ha quedado sometido a su dominio, es claro que no se incluye a Dios mismo, quien todo lo sometió a Cristo. Y cuando todo le sea sometido, entonces el Hijo mismo se someterá a aquel que le sometió todo, para que Dios sea todo en todos. Aquí. Si no hay resurrección, ¿qué sacan los que se bautizan por los muertos? Si en definitiva los muertos no resucitan, ¿por qué se bautizan por ellos? ¿Y nosotros? ¿Por qué nos exponemos al peligro a todas horas? Que cada día muero, hermanos, es tan cierto como el orgullo que siento por ustedes en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Qué he ganado si solo por motivos humanos en Éfeso luché contra las fieras? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Vuelvan a su sano juicio como conviene y dejen de pecar. En efecto, hay algunos de ustedes que no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza de ustedes lo digo. Tal vez alguien pregunte, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vendrán? ¡Qué tontería! Lo que tú siembras no cobra vida a menos que muera. No plantas el cuerpo que luego ha de nacer, sino que siembras una simple semilla de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo que quiso darle, y a cada clase de semilla le da un cuerpo propio. No todos los cuerpos son iguales. Hay cuerpos humanos. También los hay de animales terrestres, de aves y de peces. Asimismo, hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres. Pero el esplendor de los cuerpos celestes es uno y el de los cuerpos terrestres es otro. Uno es el esplendor del sol, otro el de la luna y otro el de las estrellas. Cada estrella tiene su propio brillo. Así sucederá también con la resurrección de los muertos. Lo que se siembra en corrupción resucita en incorrupción. Lo que se siembra en oprobio resucita en gloria. Lo que se siembra en debilidad resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, también hay un cuerpo espiritual. Así está escrito: el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente. El último Adán, en el espíritu que da vida. No vino primero lo espiritual, sino lo natural, y después lo espiritual. El primer hombre era del polvo de la tierra, el segundo hombre del cielo. Como es aquel hombre terrenal, así son también los de la tierra, y como es el celestial, así son también los del cielo. Y así, como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal
no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta. Pues sonará la trompeta, y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible. Y nosotros seremos transformados, porque lo corruptible tiene que vestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Vaya pasaje, un poco de trabalenguas a veces, ¿eh? Y me gustaría tratar este pasaje centrándome en 3 puntos y a partir de estos 3 puntos ver un poco qué es lo que nos quiere transmitir. Joan, la semana pasada nos hablaba de una gran derrota del ser humano, un gran fracaso del ser humano. Una derrota que no ha podido hacer frente por él mismo, que no le ha encontrado solución. La muerte. El primer punto que voy a tratar esta mañana es la muerte. La palabra de Dios tiene mucho que decir sobre la muerte, sobre el origen de la muerte, sobre por qué morimos y sobre lo que nos espera más allá de la muerte. La muerte, de entrada, no es algo agradable para nadie, no es tema de conversaciones, muchas veces es un tema tabú. Y en cierta manera es normal, porque no estamos preparados. El ser humano en un inicio no estaba diseñado para morir. Pero vamos a ver qué nos dice el pasaje. Nos dice: pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. ¿Por qué en Adán todos mueren? ¿Qué significa esto? Y nos vamos al inicio, a Génesis, al pasaje que dice: Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Estas son las palabras que Dios le dijo a Adán: el día que hagas esto, morirás. Adán y Eva podían disfrutar de todo, de muchas cosas. Solo había una cosa que Dios le dijo que no hicieran. Y ellos desobedecieron, la hicieron. Y ahí entró la muerte. Pero vemos que no murieron físicamente en ese día, ¿no? Vivieron muchos años más. La palabra vida en el idioma griego tiene 2 componentes. Por un lado la palabra bios, que es la vida física, y por otro lado la palabra zoe, que es la vida moral o espiritual. Podemos decir que la Biblia también nos habla de 2 tipos de vida, ¿no? 2 tipos de muerte, la muerte física y la muerte espiritual. Y Adán y Eva en ese momento no murieron físicamente, pero sí que experimentaron una muerte espiritual, porque se rompió la relación que tenían con Dios. Hubo una separación entre ellos y Dios. Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Si vemos el ejemplo de una flor,
Si yo la veo en el campo, yo la cojo, la corto. En sí, esa flor en el campo está conectada con el tallo y con las raíces y con la tierra y recibe el alimento que necesita para poder vivir. Pero si yo la corto, ¿qué pasa? Yo la separo de su fuente de vida. Y por mucho que yo la cuide, por mucho que yo insista, esa flor se va a acabar secando y se va a acabar muriendo. Pues el hombre, separado de su fuente de vida, se acaba muriendo, se seca. Y esa decisión de Adán nos afecta a todos, dice la Escritura. Pero, ¿es posible reconectarnos a esa fuente de vida? ¿Hay una muerte física que es inevitable? Bueno, no para todos, luego lo veremos, pero en general todos experimentaremos la muerte física. Pero sí que podemos poner una solución ya a la muerte espiritual. Podemos reconectarnos con la fuente de vida. Estas son palabras de Jesús que le dijo a Nicodemo: de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Y este nuevo nacimiento no es un nuevo nacimiento físico, es un nuevo nacimiento espiritual. Y este nuevo nacimiento se experimenta cuando uno pone su fe en Jesús, porque en ese momento el Espíritu Santo viene a vivir contigo y nos da esa nueva vida espiritual y dejamos de estar muertos espiritualmente. Esto en cuanto a la muerte. ¿Qué otro punto podemos sacar de este pasaje? La resurrección. Es una palabra o es una idea que se repite mucho también en este pasaje. La palabra griega, que en la Biblia se traduce resurrección, es anástasis, que se define como la acción de ponerse de pie, la acción de levantarse de nuevo. El versículo 51 dice: fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Casi todo el mundo va a pasar por la muerte física. No voy a adentrarme en esto, pero no todos. Porque en el pasaje también dice que Cristo va a volver y los que estén aquí, cuando eso suceda, no experimentarán la muerte física, serán transformados. La Biblia dice que la resurrección es una realidad, que volveremos a vivir. Y que esta vida no lo es todo. La muerte física es el final de nuestra vida física, pero no es el final de nuestra existencia. Hace años leí un relato, yo creo que a lo mejor muchos lo habéis leído. Es un relato de dos bebés gemelos en el vientre de su madre. Es un relato de un autor húngaro. ¿Lo conocéis todos? ¿Algunos sí? Seguro que alguno no, yo lo leo. Me parece que es muy ilustrativo. Y el relato dice así: en el vientre de una mamá había dos bebés. Uno preguntó al otro: ¿tú crees en la vida después del parto? Y el otro respondió: claro que sí, tiene que haber algo después del parto. Tal vez estamos aquí para prepararnos para lo que vendrá más tarde. Tonterías, dice el primero. No hay vida después del parto. ¿Qué clase de vida sería esa? Y el segundo dice: no lo sé, pero habrá más luz que la que hay aquí. Tal vez podremos caminar con nuestras propias piernas y comer con nuestras bocas. Tal vez tendremos otros sentidos que no podemos entender ahora.
El primero contestó, esto es un absurdo, caminar es imposible y comer con la boca, ridículo. El cordón umbilical nos nutre y nos da todo lo demás que necesitamos. Y ese cordón es demasiado corto. La vida después del parto es imposible. Y el segundo insistió, bueno, yo pienso que hay algo y tal vez sea diferente de lo que hay aquí. Tal vez ya no necesitemos de este tubo físico. Y el primero contestó, tonterías. Además, de haber realmente vida después del parto, entonces, ¿por qué nadie jamás regresó de allá? El parto es el fin de la vida y en el posparto no hay nada más allá del oscuro, silencio y olvido. Él no nos llevará a ningún lugar. Bueno, yo no lo sé, dice el segundo, pero con seguridad vamos a encontrarnos con mamá y ella nos cuidará. Y el primero respondió, ¿mamá? ¿Tú realmente crees en mamá? Eso es ridículo. Si mamá existe, entonces, ¿dónde está ella ahora? El segundo dice, ¿ya está alrededor nuestro? Estamos cercados de ella nosotros somos, es en ella que vivimos. Sin ella, este mundo no sería y no podría existir. Dice el primero, bueno, yo no puedo verla, entonces es lógico que ella no exista. Y el segundo le responde a eso, a veces, cuando tú estás en silencio, si te concentras y realmente escuchas, tú podrás percibir su presencia y escuchar su voz amorosa allá arriba. ¿Lo conocíais todos? Y en cierta manera, nosotros a veces estamos como esos bebés, ¿no? Pero hay una diferencia, que alguien sí que vino después de la muerte. Jesús resucitó y nos ha dicho que sí que hay una vida con Él después de esta muerte que experimentemos físicamente. Vemos lo que tenemos ahora, vemos esta vida, pero hay una más allá. Y la palabra dice que los que creemos en Jesús volveremos a vivir con Él. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, después, cuando Él venga, los que le pertenecen. Las primicias es lo primero. Y si algo es lo primero, tiene que haber más luego. Si no, sería el único. Las primicias. Él será el primero. Luego vendremos los demás. ¿Y cómo serán nuestros cuerpos? Pues el otro día, además el viernes, en nuestro grupo de fe lo comentábamos. Y todos coincidíamos en que tampoco es muy importante para nosotros los detalles de cómo serán nuestros cuerpos, ¿no? A mí realmente me da igual si seré más alta, más baja, si tendré alas o serán azules o verdes o tendré una luz resplandeciente roja o fucsia. O sea, me es bastante indiferente, ¿no? Esos detalles tampoco los necesitamos, creo yo. Pero sí que sabemos que tendremos cuerpos especiales, cuerpos adecuados a nuestras necesidades. Bueno, necesidades, igual no tendremos necesidades, ¿no? Pero adecuados a nuestra existencia. Cuerpos que no serán débiles como ahora. Cuerpos espirituales. Tal vez alguien pregunte, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vendrán? Qué tontería, lo que tú siembras no cobra vida a menos que muera. No plantas el cuerpo que luego ha de nacer, sino que siembras una simple semilla de trigo o de otro grano, pero Dios le da el cuerpo que quiso darle y a cada clase de semilla le da un cuerpo propio. Ahora somos como esa semilla y luego pues seremos diferentes, pero siendo nosotros mismos. No nos está hablando el pasaje de reencarnación. Seguiremos siendo nosotros mismos. Nos está hablando de una nueva vida siendo nosotros mismos en Cristo. Y muy bien, porque bueno, sabemos que existe la muerte física, la muerte espiritual, hay remedio para la muerte espiritual, después de la muerte física resucitaremos con Cristo, bien. ¿Y esto ahora qué? Porque esto es, bueno,
lo de la muerte física cuando nos toque, ¿no? No sabemos cuándo. ¿Y ahora esto tiene implicaciones para nosotros? ¿Ahora? ¿De manera práctica? El tercer punto, implicaciones en nuestra vida. Dice el pasaje, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Vuelvan a su sano juicio como conviene y dejen de pecar. En efecto, hay algunos de ustedes que no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza de ustedes lo digo. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Esto se ha convertido como en un refrán popular, pero está aquí en la Biblia. Yo hace tiempo en un muro en Arenys, pintado en la pared, vive la vida loca. Hay una canción también de hace años que dice vive la vida loca. Total, pues esto viene a decir, si no sabes el tiempo que te queda aquí, pues disfruta todo lo que puedas, haz lo que quieras, pásatelo bien, que la vida son 2 días. ¿No? Y está bien disfrutar de las cosas, sí que hay que disfrutar de la vida, pero de lo bueno de la vida. Y fijaos que Pablo dice, no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Y qué son las malas compañías? Una mala compañía es aquella que ejerce una influencia negativa sobre ti. Y esto quiere decir que no debemos relacionarnos con personas que no creen lo mismo que nosotros, que se comportan y tienen otros valores. No. Jesús se relacionaba con todo el mundo, con todo tipo de personas, pero no eran una influencia negativa para él. Al contrario, él era la influencia positiva en los demás. No se dejen engañar. Supongamos que la palabra de Dios, me lo invento, que no lo dice esto. Supongamos que dice que no debo comer macarrones, porque los macarrones, aunque a mí en un principio me parezcan buenos, son muy malos para mí y me van a causar dolor en mi vida. Y yo resulta que estoy siempre con gente que come muy a menudo macarrones, siempre está comiendo macarrones. Y que además me dicen que son súper buenos los macarrones y que disfrutan comiendo macarrones y me ofrecen macarrones. ¿Y yo qué tengo que hacer? Pues no comer macarrones. Porque si Dios me dice que no son buenos para mí, ¿quién va a saber mejor qué es bueno para mí? ¿Los demás o Dios? ¿Me explico? Sí. Vuelvan a su sano juicio como conviene y dejen de pecar. En efecto, hay algunos de ustedes que no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza de ustedes lo digo. Dejen de pecar. Y se lo dice a la gente de la iglesia, no se lo dice a los de afuera, a la iglesia de Corinto. Dejen de pecar. Dejen de comer macarrones. Dejen de darle la espalda a Dios. Dejen de actuar sin tenerlo en cuenta. Dejen de influenciarse tanto por la sociedad. ¿Y cómo sé yo lo que es bueno y lo que no a los ojos de Dios? ¿Cómo lo sé? Conocimiento. Tengo que conocer lo que dice la palabra de Dios. Si no, ¿de qué manera voy a saberlo? Algunos de ustedes no tienen conocimiento de Dios, les está diciendo. ¿Y qué les dice Pablo que hagan? Pues les dice muchas cosas, Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Primero, hoy no estoy muy fina yo con
ahora. Mantenerse firmes e inconmovibles. Según el diccionario, la palabra firme quiere decir estable, fuerte, que no se mueve ni vacila. Una persona firme se caracteriza por su constancia, determinación y por su voluntad para llevar a cabo sus acciones. No va cambiando sus ideas de un día para otro según el viento que sopla. No es influenciable. Pero cuidado, ¿firmes en quién? ¿En lo que yo pienso, en lo que yo siento? No, firmes en el Señor. Inconmovible viene a ser un sinónimo de firme, que no se altera, que no varía en el transcurso del tiempo, que no varía con las circunstancias. Y más de lo mismo, inconmovible ¿en quién? En el Señor. Pablo les está diciendo que no se dejen engañar por los valores de la sociedad, por las modas, por... Si Dios dice A y la sociedad dice B, pues yo A. Y eso va para nosotros también. Se lo estaba diciendo a la iglesia de Corinto, pero va para nosotros también. ¿Qué más les dice? Que progresen en la obra del Señor. Progresar en la obra del Señor. Y progresar implica avanzar, crecer, no quedarnos estancados. Implica ser, como decía Joan la semana pasada, cristianos expansivos. Pablo le reprochaba que no tenían conocimiento de Dios. Para vergüenza, decía. Y no puede ser que nos quedemos como bebés en la fe. Un bebé no se queda siempre gateando. Y si lo hace es porque tiene alguna enfermedad que le impide desarrollarse bien. ¿Y cómo podemos avanzar? Conociendo más la palabra de Dios. Dedicando más tiempo a tener intimidad con Dios. Dedicando tiempo a la lectura de la palabra, a la oración. En el servicio a Dios. Desarrollando nuestros dones. Colaborando y ayudándonos unos a otros. En reflejar el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, dejando que Dios vaya transformando nuestro carácter. ¿Y qué más les dice Pablo? Que sean conscientes de que el trabajo en el Señor no es en vano. Porque hay una meta. La vida no se acaba aquí. Nosotros solo vemos lo que tenemos, pero esto es solo una pequeña parte. Y he traído algo que me va a ayudar a ilustrarlo. Es una ilustración que hace años escuché y que seguramente muchos ya conocéis, pero para mí es muy visual. Y le voy a pedir a mi marido que venga. Es una ilustración que escuché de Francis Chan hace tiempo. Es la ilustración de la cuerda. ¿Veis esta cuerda? Es larga, ¿eh? Aunque esta cuerda tiene un fin. Cuidado, cuidado. Bueno, podría dar la vuelta esta sala con la cuerda. ¿Veis que hay un trocito muy pequeño, negro? ¿Lo veis todos? ¿Sí? Imaginaos que esta cuerda, imaginaos que no tiene fin, representa toda nuestra existencia. Y esto es nuestra vida aquí en la tierra. Cortito, ¿eh? Para algunos será más corto, para otros más largo, pero igualmente, si lo comparamos con el resto, cortito. Y muchas veces solo vivimos obsesionados con esta parte de la cuerda. Y nuestras preocupaciones, nuestros esfuerzos, los enfocamos en esta parte de la cuerda. Y nos olvidamos que nuestra existencia es toda la cuerda, no esto. ¿Es sabio hacer eso?
¿Es de tontos enfocarse en esta parte de la cuerda? Es de locos enfocarse solo en esta parte de la cuerda. Porque lo que yo decida, mis pensamientos, mis decisiones, mis acciones de esta parte de la cuerda van a determinar toda la cuerda. Y a veces nos olvidamos. Muchas veces nos olvidamos. Recogemos la cuerda. Conscientes de que el trabajo en el Señor no es en vano. Hay una meta. Y me gustaría tener unas conclusiones con algunas ideas que me gustaría que se quedaran. La resurrección de Cristo es la base de nuestra fe. Porque Él resucitó, es que nosotros resucitaremos. La muerte no es el final de nuestra existencia. Tengámoslo siempre presente. La muerte no es el final de nuestra existencia. Nos espera una vida mejor después de esta, que a veces no sabremos muy bien cómo será, pero mejor, porque será con Dios. Y nosotros hemos sido diseñados para tener una relación con Dios, y ahí la podremos disfrutar de una manera más plena. Mantente firme y progresa en el Señor. Dedica tiempo a conocerlo. Estudia la palabra de Dios. Está con Él en oración. Desarrolla tus dones. Colabora con la Iglesia, con tus hermanos. Deja que el Espíritu Santo transforme tu carácter, tu vida. Vive tu vida con la mirada puesta en la meta. Y una pregunta para cada uno de nosotros, para reflexionar. ¿En qué parte de la cuerda estoy invirtiendo mi vida? ¿En qué parte la estás invirtiendo? ¿En qué dedicas todos tus esfuerzos? ¿En ese trozo cortito negro que representa nuestra vida en la tierra? ¿O en toda tu existencia? Pues que Dios os bendiga a todos.